Arsenio Manila patrocina Café del Correo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio de Turriaga, Enrique Montiel, Julio Malo de Molina y Emilio de la Cruz, y a ellos les queremos plantear como primer elemento de debate las encuestas publicadas este fin de semana por el periódico El Mundo y el periódico ABC, que con matices señalaban tendencias similares. Una pérdida considerable de votos y de porcentaje por parte del Partido Popular. El PSOE se mantenía o tenía una muy ligera pérdida de votos, una pérdida también considerable para Izquierda Unida, y la irrupción de Podemos, que en el caso del Mundo me parece que era, en su extrapolación provincial, en el caso de la circunscripción de Cádiz, señalaba que podía haber un empate PP, Podemos, con 5 diputados, 4 para el Partido Socialista y 1, creo recordar, para Izquierda Unida. Esas eran las tendencias reflejadas. Una de las encuestas, no sé si era una de ellas, la de ABC, una de ellas eran 800 encuestas telefónicas y la otra eran 1.800. Pero de alguna manera vienen a confirmar la tendencia que se iban señalando en otras encuestas anteriores, de CAPDEA, de otros institutos de opinión, que eran similares. Es decir, una pérdida considerable del PP, una cierta estabilización del PSOE y la irrupción de Podemos. Bueno, ese es un poco el panorama, y nuestro especialista de guardia, que es Emilio de la Cruz, le vamos a dar el primer turno. Bien, bueno, he seguido como vosotros las encuestas. Curiosamente, con la diferencia del trabajo de campo y de la muestra, que hay en el caso del Mundo 1800 y 800, sin embargo están muy cercanas en el resultado, a pesar de esta diferencia. Yo creo que en principio estas encuestas lo que están reflejando es lo que aparentemente se está diciendo que ha sido el motivo o parte del motivo del adelanto de elecciones por la presidenta Susana Díaz, porque en estos momentos se tiene una supuesta mayoría o partido más votado que el resto. Yo soy de los que creo que estas elecciones estas elecciones anticipadas le van a venir bien a todos los partidos. Y el otro día había unos amigos comunes, uno era del PP y Carmen Pinedo también, y otro, y coincidíamos en que este adelanto le viene bien a todos los partidos, porque tanto el PP como Izquierda Unida, como el PSOE, como todo, incluido el fenómeno nuevo, pues se va a saber en marzo exactamente cuál es esto que se está vendiendo, cómo es la realidad después en la mesa. Yo creo que las encuestas, en el caso de las que se están haciendo ahora, tienen un problema, siguen teniendo un problema. Yo sigo diciendo, voy a cambiarlo el término para que no se enfade mi amigo Montiel, pero que medir partidos con estados de ánimo, y para mí todavía sigue siendo un estado de ánimo Podemos. Por lo tanto, el estado de ánimo... que eso es el Atlético de Madrid. No, que he cambiado el sentimiento. Vale. Y ahora encima que digo, ahora el estado de ánimo tampoco... No. El Atlético es un sentimiento que no se puede explicar. Entonces, yo creo que las encuestas, en este caso, vamos a ver, o se van a ir produciendo diferencias, yo creo que semana a semana, porque yo creo que irá recuperando posiciones el Partido Popular. Yo creo que la incógnita mayor va a ser la del Partido Socialista, porque ellos aparecen en un principio como primero en la carrera, pero como el fenómeno izquierda es el que está tan revolucionado, no sabemos cómo va a finalizar esta situación. Yo creo que el PP, repito, se recuperará algo más de esa bajada, porque además tú sabes que es normal y es habitual que el Partido Popular siempre dé por debajo en las encuestas de lo que realmente, el famoso voto oculto o voto vergonzante que se decía Imagen Andalucía. En esto. Por lo tanto, creo que al reflejar temas similares podemos creer que como orientación, ¿no?,
están correctas y a partir de ahora yo creo que va a decidir mucho el posicionamiento de todos los candidatos. Sí adelantar que ya me ha confirmado mi opinión que dije en su momento aquí, que el señor Garófano la vio muy positiva, de que yo creo que parte de la estrategia que hay es una posibilidad de, no voy a decir coalición, sino ayuda del PP al PSOE en momentos que lo necesitara en Andalucía. Y ayer el señor candidato Juan Manuel Moreno ya dijo, no sé si lo visteis anoche, pero dijo en una entrevista cuando le preguntaron que ellos por la estabilidad, por supuesto, no iban a permitir que nunca pactar con Podemos, pero que por la estabilidad sí son capaces de pactar con Susana Díaz. Por lo tanto, el camino va como lo hemos visto y las estrategias van cercanas a lo que nos hemos posicionado en esta casa. Bueno, yo antes de que entre en escena el huracán malo de Molina, voy a decir... El huracán malo, ¿no? No, malo de Molina. Ah, bueno. No es malo de malo, es malo de Molina. Bueno, antes de que entre en escena nuestro amigo, quería decir una cosa. Esta encuesta se publica después de que el candidato, el responsable en Andalucía de Podemos, Alegría, dijera que Podemos perdía en Andalucía, aunque inmediatamente rectificaron en el sentido No, el trabajo de campo está hecho anterior. Bien, pero vamos, en la publicación se hace con posterioridad a que él diga que Podemos en Andalucía no gana, ¿no? Eso es lo que... Pero luego ha rectificado diciendo que... Porque es que es curioso, yo no sé si esto forma parte de un marketing electoral de Podemos. Nosotros vamos a ganar en todas partes, por lo tanto, cualquier opción que no sea ganar no la consideramos, que puede ser esa, ¿no? Y por eso dan esa imagen de prepotencia o de... nosotros... Un pequeño inciso. Sí. Lo que ha ocurrido con este señor es lo siguiente. En el manual de todos los partidos, de todos, siempre está, nosotros salimos a ganar. Lo que pasa es que los que son nuevos, pues el subconsciente le traiciona. Porque claro, lo normal es que fuera de cámara cualquier candidato diría, podemos quedar. Sin embargo, dicen todo. Claro, el portavoz sale de Maitines, que escucha internamente los análisis. Vamos a seguir escuchando. La idea no es que salimos a ganar. La idea es que nosotros ganamos. Es decir, que ya están imbuidos como de un espíritu salvífico, según el cual el partido que va a ganar todas las elecciones de España es Podemos. Bien. Entonces, estas encuestas que se publican en los medios, en ABC, tal, El Mundo, sin duda ninguna son encuestas, no son tan completas como las que obran en poder del Partido Socialista de Susana Díaz, que la ha condicionado para convocar elecciones anticipadas. Por lo tanto, hay un desajuste en las encuestas que posee el Partido Socialista, según las cuales ahora era el momento de convocar elecciones, y las otras. Yo veo ahí un desajuste. No quiere decir para nada que no sean coincidentes, porque el hecho de que hayan dado ese paso no significa que tengan una encuesta que tengan mayoría absoluta. No, lo que puede decir interna del PSOE dicen que cualquier condición, cualquier situación vamos a terminar de escuchar a Enrique. Veo que suscito mucho. Sigue hablando. Entonces lo lo primero que digo, con las encuestas de ABC Mundo, Susana no hubiera convocado elecciones. Nunca. Hubiera aguantado. O sea, ¿tú crees que tiene otros datos? Sí. ¿Tú crees que tiene otros datos? Hace un mes. Los datos que ella tiene son de que el PSOE no se hunde, el PSOE no solamente se mantiene, el PSOE crece. Eso no y puede sobre ser, todo eso sería que Dios no es bueno. y que el fenómeno Podemos en Andalucía no va a alcanzar ni siquiera las expectativas más favorables que los propios dirigentes de Podemos a nivel... Confundes tus deseos con las predicciones, pero bueno, es normal. Dejarle que termine, porque si no, no va a terminar nunca. Dejarle que termine. Oye, si tú quieres cuáles son mis deseos, yo te los digo. No son zapatos de tacones de aguja. No, en público no lo digo. Bueno, no, sí, no Enrique, termina. Y entonces, lo que digo es lo siguiente. Creo que las encuestas, Emilio, van a, si se publicaran más, van a sufrir una modificación en el sentido de que, digamos, la marea emocional igual Podemos va a bajar. No es mi deseo, es lo que yo creo realmente, ¿no? Y que los dos grandes partidos que han gobernado Andalucía,
uno en la oposición, otro en el PSOE y el PP, no van a sufrir un hundimiento sin el cual Podemos no subiría, y la política andaluza va a quedar en la centralidad. Eso es lo que yo... ¿Alday? Bueno, yo coincido, matizo lo que ha dicho Enrique. Hay una encuesta, que es la que utiliza la Junta de Andalucía oficialmente, que es la de CAPDEA, que hace la Universidad de Granada, que este mes tiene que salir una encuesta con un número mucho mayor de encuestas presenciales, o sea, mucho más científicas, en el sentido de que no son de estas por teléfono, sino que son más elaboradas, en la que ya le daba en la anterior encuesta prácticamente un empate entre PP y PSOE, hace absolutamente unos meses. Yo estoy de acuerdo en que Enrique, en que con las encuestas de hoy, Susana no hubiese hecho lo que ha hecho. Lo que pasa es que también hay que interpretar que hay otros tipos de decisiones posteriores que no entran a jugar en las decisiones estrictamente andaluzas, sino internamente del partido. Pero las elecciones son andaluzas y por lo tanto claro, pero lo que mueve a donde ella puede Díaz decidir son las andaluzas y no claro, otras cosas que han la situación. Perdona, un segundo nada más. Mira, no te olvides de una cosa, que uno toma hace sus encuestas, toma decisiones, pero hay una cosa que nunca se va a poder valorar, que es una vez que tomas la decisión. Es decir, una vez que tomas la decisión, no sabes lo que te va a afectar en esa encuesta que has hecho anteriormente, porque eso es un fenómeno nuevo. Tú tienes que ver la reacción. Yo creo que en este caso las encuestas, y la de CAPDEA tiene que salir este mes, va a ser importante esa decisión. Me gustan mucho las de CAPDEA. Va a decir lo siguiente, creo yo. El Partido Popular no está tan mal como se dice en estas encuestas. El PSOE creo que va a tener más respaldo de lo que tiene aquí. Se va a unir más las dos grandes fuerzas políticas. Izquierda Unida prácticamente va a asumir todo lo que es la crisis de gobierno. La gente se va a quedar en los antiguos resultados. Y Podemos, ahora mismo, es más que un partido político, es una opción de estado de ánimo. Un estado de ánimo, y la gente va a votar ese estado de ánimo y va a tener unos resultados importantes. El problema que tiene en este momento Susana Díez es que la situación posterior de las elecciones, o Juanma Moreno, no va a ser mejor para gobernar que las actuales. Lo bueno que tiene esto también estos días es que ya todo el mundo se está posicionando en qué pactos va a hacer si no tenemos mayoría absoluta. De hecho, Juanma Moreno, yo creo que ha sido un error, pero Juanma Moreno ya ha dicho que nadie va a tener mayoría absoluta. Con lo cual ya da una opción de que hay que pactar. Yo hubiese dicho lo que tú has dicho del manual. Vamos a ver por la mayoría absoluta. Tenemos 50, vamos a por los 55. Yo creo que eso también hubiese sido una buena técnica. Pero bueno, la experiencia histórica nos demuestra pero bueno, yo que te lo digo, en caso de que haya una mayoría de la izquierda, la izquierda encontrará los elementos razonables para configurar la izquierda desde el PSOE a la izquierda. Permíteme que termine la reflexión. ¿Qué sucede? A la izquierda, por Dios. ¿Qué sucede con esto? No, es una con especie que de centro. de aquí, de las elecciones andaluzas a las municipales, va a tenerse que todo el mundo retratar con los pactos, porque el gobierno de Andalucía va a afectar a los gobiernos y a la campaña de las municipales. Quien sea la primera fuerza política, sea PP o PSOE, yo creo que va a ser el Partido Popular, la primera fuerza política. El Partido Popular va a gobernar solo, porque ninguna de las otras opciones se van a comprometer en un gobierno de salvación. En el caso de que sea el Partido Socialista, va a ser más fácil que el Partido Popular apoye al Partido Socialista una gobernabilidad, y no va a tener que retratarse ni Susana Díez ni la izquierda en hacer un pacto contra natura. ¿Qué sucede? Que eso va a afectar a los siguientes pactos, y sobre todo que vamos a ver cómo los pactos que se hagan en Andalucía lo vende Pedro Sánchez a nivel nacional. Porque ya ayer, una fotografía en un pacto evidente como es el antiterrorista le está suponiendo un gran desgaste a Pedro Sánchez internamente. Con lo cual, esto va a estar bastante animado. Un segundo solo. De lo que pase, la culpa la tiene en este momento, lo que pase, digamos, electoralmente y postelectoralmente, a efectos de pacto, la culpa la tienen los dos grandes partidos, que no se han puesto de acuerdo en una ley electoral
que tenga una segunda vuelta. Vale, perfecto. Hasta que no haya una segunda vuelta, La ley no electoral habrá, es muy no mala. habrá. Vamos a Lo hemos escuchar dicho. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, el huracán, al hombre del pelo blanco. el huracán va a ser un vientecillo, un airecillo, no te asustes, mi querido Enrique. Yo, Céfiro, en cualquier Céfiro. caso, sí, un poniente tendido, que es lo propio de esta época. A mí la verdad es que yo creo en las encuestas, porque funciona, efectivamente, o sea que si las encuestas, aunque las haga ABC y El Mundo, es decir, dos grupos vinculados al PP y por lo tanto probablemente... ¿Esta sí, del mundo pero- la ha hecho tu hermano? ¿Esta? sí, Sí, sí. sí, efectivamente. Bueno, y mi hermano es del PP, o sea que... Que se sepa, ¿no? Mi hermano, Carlos Malo de Molina Carlos ha perpetrado la ha encuesta. perpetrado y mi hermano Carlos es más del PP que Rajoy, o sea, aquí entre ¿Y eso qué nosotros... significa? ¿Que manipula las No, encuestas? para nada, porque eso tampoco puede, pero no me puede. quieres dejar, hoy te veo muy No, es que yo, como dice, yo ¿no? que soy el típico, Dice, yo como me es del PP recuerdo, ya lo que- yo me Bueno, acuerdo vámonos al turrón. vamos al turrón, Al turrón, sí. venga. Pero, ¿te pareces las encuestas, las controversias que había cuando éramos jóvenes en la televisión francesa entre Roger Garaudy y el cardenal Danielou, que parecía Roger Garaudy un hombre humilde, sencillo, Nous cardenal sommes muy jeunes. agresivo y tal, y yo que soy el... Le estás llamando cardenal a... Nous sommes jeunes. Nous sommes Venga, jeunes. Julio, Bueno, vámonos. al grano, pero al pasto, el balón al pasto. Yo creo en las encuestas, aunque las encuestas probablemente pues tienen su intención y creo que se manejan, yo no sé, muchas veces para alertar al electorado de derechas, oye, que vamos mal, votad y tal, pero efectivamente estas encuestas las hacen medio de derecha y las hace gente de derecha. Mi hermano es un hombre próximo al PP, aunque, vamos, sin la menor duda, ¿no? Y vamos, que le quiero mucho, somos muy buenos hermanos, pero que para cada uno pensamos cosas distintas, ¿no? Al final la culpa la va a tener Rajoy, de las encuestas. Rajoy yo creo que es un mal presidente y la historia lo dirá, pero Eso, ha sido un el pésimo tiempo. presidente. Yo creo que no. Y la historia dirá, pero dejadme que concluya, porque bueno, yo creo que a las encuestas la habéis desmenuzado, yo creo que el hecho de que la haya, no sé cómo yo creo en las encuestas, pero también creo que las encuestas se utilizan pues para cosas como esa, ojo votantes del PP, tal. El PP de todas formas yo creo que el PP se merece un buen palo. El PP ha castigado a los españoles con 4 años deleznables, ya empezó Zapatero, no fueron ellos, ha sido la Troika. La Troika que es como al anticristo, como de los 4 jinetes del apocalipsis, no sé cuál será el cuarto, pero son 3 de ellos. Zapatero sería. Zapatero empezó obedeciendo la modificación del artículo 130 de la Constitución fue el gran tiro contra Lo único que hizo bien. fin, pero fue desmontar el Estado socialdemócrata. En los inicios España nunca ha llegado a ser un Estado socialdemócrata como ha podido ser Dinamarca o Inglaterra, ni de lejos. Y en fin, empezaba a serlo. Y Dos grandes monarquías. No por te cierto. vayas para Dinamarca, volvamos a Andalucía. Volviendo a España, a mí en cualquier caso, creo que las encuestas son fiables, supongo, y dibujan un panorama que a mí me parece razonable y entusiasmante, quiero decir, que entusiasmante en el sentido que se acabó ya, parece, ese bipartidismo, ese statu quo que había establecido la transición con los dos partidos, con una política económica muy semejantes, con unos acuerdos en lo básico, manteniendo el aparato del Estado más o menos intacto y los intereses de la banca, por supuesto, por encima Pues en Andalucía de no cualquier es. otra cosa. Pero es En que eso Andalucía, son los españoles. Déjame hablar. Millones de El huracán. españoles que votan. Pero que los en Bueno, Andalucía no. bueno, pero ahora dejar van a que votar termine. más conscientemente porque están muy quemados. Pero en Andalucía no Bueno, se dan ese caso. Dejarle que termine, Julio. Dejadme que termine el huracán, que mira que ha empezado flojito, mi querido Enrique. Pero bueno, yo creo que está bien que por fin, porque hasta ahora era o votas PSOE o votas PP. Bueno, y si estás muy cabreado, vota Izquierda Unida. Pero vamos, Izquierda Unida, en el momento que subía un poco, le daba un palo y lo ponía en su sitio. Venga, Rojo, ya callaros. Llegó a tener 21 diputados y se quedó en la época peor con 1, con Llamazares. Eso se ocupaba el PSOE de controlarlo, porque de hecho Enrique Curiel, siendo militante destacado del PSOE, estaba en el Comité Central de Izquierda del PC, del Partido Comunista, para controlar lo que pasara con Izquierda. Izquierda Unida estaba controlado y bueno, y ahora de repente pues los españoles están muy cabreados y evidentemente han surgido opciones que han calado porque la gente ya está hasta ya no puede más. Pero estamos hablando de Andalucía, en el que Entonces- las encuestas le da un 70% al PP y al PSOE. Bueno, En las encuestas hay un 70-75% de voto que va al PP y al PSOE, con lo cual ese argumento en Andalucía parece ser que no es cierto.
Bueno, la pero gente yo- prefiere la estabilidad que le dan los dos grandes fuerzas políticas. Una pregunta. La que una estabilidad opción. me recuerda ¿Tú has terminado? al chiste de... Digo lo que dicen las encuestas. Bueno, yo mi- Termina, porque bueno, quiero plantear otro tema. Bueno, pero evidentemente yo creo de todas formas que, contrariamente a lo que dice Enrique, Podemos va no a retroceder con relación a encuestas, sino a avanzar. Es decir, lo que pasa es que, claro, la imagen que tenemos de Podemos, date cuenta, es como si tú te haces la imagen del lobo a través y solo escuchas a Caperucita. Claro, bueno, Podemos, yo ya desde el momento que hicieron actos de presencia en las europeas, dije, estos los van a crujir. Los van a crujir porque toda la prensa está controlada básicamente por el poder económico y por los dos grandes partidos. El PSOE es el órgano oficial del PSOE, perdón, el País es el órgano oficial del PSOE y los demás son próximos al PP. Está claro. El Público, que era el único periódico medio de más o menos progresista, lo fundieron. Y las televisiones, pues, o sea, yo digo, a estos los van a machacar. Los están machacando un poco, porque están sacando, no, ya hablaremos de eso, están sacando minucias como si fueran grandes escándalos para follarse. Emilio, y bueno, pero yo creo, y con eso concluyo, que creo en las encuestas relativamente, pero, y creo que algo anuncian, pero nunca se cumplen fielmente. Yo creo que no se van a cumplir fielmente en el sentido de que Podemos va a avanzar mucho más y que, bueno, efectivamente vamos a tener un panorama político más abierto. Ya no van a ser bipartidismo y Izquierda Unida como el voto del descontento, ¿no? Sino que ya el voto del descontento se va a ampliar, va a ser, incluso saludo con entusiasmo la irrupción de una derecha nueva, democrática, liberal, moderna y avanzada como es Ciudadanos, que yo creo que... Bueno, bueno, eso pues, quería preguntarle yo a Emilio precisamente. No he visto en las encuestas, no sé si es que no se ha preguntado o que no computa Ciudadanos. Es sorprendente porque las anteriores encuestas que yo había visto relativas al ámbito nacional, uno de los partidos que destacaban era Ciudadanos, del orden del 7% a escala nacional, ¿no? Hasta el 8 con... Entonces, algo. me ha sorprendido que eso no tuviera reflejo en estas encuestas, ¿no? Bueno, hombre, primero se supone que si la encuesta se ha hecho correctamente se habrá preguntado por los partidos que están. Yo ahí voy a coincidir un poco con lo que dice el amigo Alday, que Andalucía es especial en eso. Al igual que hay un 70% de votos de los dos grandes partidos, eso se ve reflejado en los pequeños partidos en el caso supuestamente más cercanos al PP, entre comillas, y después he leído también alguna manifestación o alguna conclusión de algún consultor que decía que, bueno, UPyD aquí lleva una gran avanzadilla porque tiene una implantación territorial anterior, ¿no? Pero solamente puede le ha dado ser una encuesta un diputado por Sevilla. Sí, claro, Con claro, todo. pero date cuenta que hablábamos un poco lo que comentábamos anteriormente de Cádiz en su día, ¿no? Es decir, al final hay una serie de votos que están dispersos en uno, en otros pequeños, que al no ser conjuntos en uno no le da a nadie nada y dispersa ese voto. Yo de todas formas quisiera hacer una pequeña postilla de lo que ha dicho nuestro querido amigo Julio sobre las encuestas. Incluso en este caso voy a defender también a tu hermano, que yo creo que normalmente en general las encuestas, por mucho que uno tenga una ideología, se suele trabajar correctamente para el cliente. estoy seguro, ¿Bien? Entre otras cosas, consta, además, claro, es que sinceridad. entre otras cosas, pero como dices que a lo mejor, bueno, pues los medios se pueden utilizar, te digo, primero, el único valor que tienen las encuestas o los que hacemos encuestas es que se acerquen lo más posible al resultado final. No nos olvidemos algo fundamental que no se dice en el resultado, que siempre en función de cómo se haya hecho hay entre un 3 y un 5% de margen de error, que ese 3 o 5% de margen de error hay que sumarlo y que te puede dar después una diferencia. Y después algo que he dicho aquí en algunas veces, que es que nunca se sabe, o sea, esa intención que tú decías que puede haber en medios de comunicación, no se conoce, no hay una encuesta que se conozca cómo repercute la publicación en el ciudadano, si es positiva, si es negativa. Por lo tanto, siempre la publicación es un riesgo. O sea, por mucho que le diga un consultor o un periódico, que normalmente, entre comillas, el que lo haga será para vender su periódico, no, es que si sacamos esto puede ser, vamos a suponer, en el caso malintencionado, de ayudar a alguien, ¿no? Eso es muy difícil.
porque diga, mire, como vamos a ponerte un poquito más abajo, que así vamos a llamar. No, pues a lo mejor el efecto es contrario, dice, estás muy abajo y yo prefiero ir a ganador. Por lo tanto, eso siempre es un riesgo. Yo no soy partidario. Cuando tú decías antes, Enrique, que tiene que tener otra encuesta, Susana, hombre, evidentemente están las encuestas de publicación, que no es que sean desechables, pero que no es más que una orientación, y después, si se hacen encuestas para trabajar, que entiendo yo que lo habrá hecho el Partido Socialista, mucho más mucho más encuestados, distribución de zonas por edades, sexo, en fin, los distintos temas que sacas conclusiones, que son los que le dará esa fuerza para decir, ahí salgo, es decir, está más amarrada en el propio trabajo de campo que la que puede salir en un medio. Pero está claro, Emilio, que... Perdonadme, pero, estimado perdón. Enrique, No. tenemos que hacer un receso y volvemos dentro de unos minutos.